Los malos maestros de geografía obligan a sus alumnos a memorizar los nombres de los ríos. Los malos profesores de historia te obligan a aprender nombres de reyes y a olvidar cómo vivían sus súbditos. La memoria social es un paisaje muy frágil. No entender la historia o no aprender de ella es un desastre para nuestra sociedad. Olvidar el pasado es como olvidar nuestros propios sueños, o peor todavía, es como despertar y no recordar nada. Algunas de las obras de arte más importantes del mundo en época calcolítica se han encontrado cerca de donde vivo. En el Calcolítico, la utilización de los metales dio una tecnología nueva a la sociedad y esa tecnología mejoró la vida de la gente y en consecuencia hubo una explosión demográfica. También hubo gente que se enriqueció y fue enterrada con elementos de prestigio. Normalmente son elementos que venían del comercio de largas distancias, eran marcadores de éxito social. Muchos de esos elementos de prestigio eran armas de una belleza asombrosa, pero no eran armas de guerra ni eran herramientas de coerción, eran auténticas obras de arte, tan frágiles y tan delicadas que no pueden usarse en este mundo. Los niños eran enterrados en el Calcolítico sin elementos de prestigio, porque aún no se los habían ganado. No se los daban por pertenecer a una familia o a una clase social, porque no existían castas. Valoraban más el mérito personal que el dinero de sus padres. Eran más iguales que nosotros. Las diferencias hacen una sociedad más rica en todos los sentidos, pero las desigualdades empobrecen a la mayoría en beneficio de unos pocos, y la diferencia entre una y otra es muy importante. Estructurar las diferencias para perpetuarlas según diferentes criterios es lo que produce la desigualdad y es un error social. La desigualdad se puede producir en tres ámbitos acumulativos. La desigualdad económica, que es la más habitual, la evidente, que se basa en estructurar el acceso a los recursos. La desigualdad social, que se basa en estructurar el prestigio. Y la desigualdad política, que se basa en estructurar el poder. Es normal que tengamos diferentes recursos y no es un problema, pero todos deberíamos poder llegar a final de mes. Nos valoran de forma distinta, pero debería ser por lo que somos y no por lo que tenemos. Tenemos ideologías distintas y eso es sano, es saludable para nuestra sociedad, pero todos deberíamos tener el mismo poder. Las diferencias son naturales, mientras que las desigualdades son artificiales. Muchos de los países más igualitarios del mundo también son los más prósperos. La riqueza es más fácil de conseguir cuando nos ayudamos los unos a los otros y no peleando unos contra otros. Las leyes que promueven las desigualdades sociales, económicas, educativas o sanitarias, son siempre leyes injustas, que son las que hacen los malos gobiernos.